7 años después, debido al dolor que el asesinato de ambas mujeres sigue causando, y por respeto al silencio de la familia, nadie en Cervo quiere volver a remover lo ocurrido. El caso por homicidio se llevó ante la Audiencia de Barcelona el 25 de abril de 2014. A este se sumó una demanda por delito contra la integridad moral a la familia por haber escondido el cuerpo, delito que finalmente fue desestimado. La historia de Núria, asesinada por su marido en Vilanova y la Geltrú, no fue una excepción. Era una mujer vulnerable porque la sociedad así nos crea, pero para nada era débil ni culpable. Dado que en un primer momento lo que se denunció fue un suicidio, esta hipótesis aparece en algunos medios incluso cuando Julián ya había sido detenido. Detenido la pareja de una mujer que aparentemente se suicidó en Calella es uno de los titulares que más llama la atención. Era un hombre muy atento con ella, quizás excesivamente. Estaba muy pendiente de mi madre, reflexiona. Tras asesinarla a cuchilladas y no cesar en su empeño sin que ella pudiera defenderse, él se tiró desde el balcón y permaneció en estado crítico algunos días. Se creía que se había caído arreglando la antena. Entonces la policía empezó a buscar a mi madre para comunicarle lo que había ocurrido, pero no la localizaban. No son sucesos, no son frías estadísticas, no es culpa de la víctima. No es ni una lacra, ni una patología, ni ninguna enfermedad. Es una estructura social, cultural, económica, que hace que seamos violentadas por ser, por poder ser, por querer ser. El repunte de feminicidios ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Qué podemos hacer contra la violencia de género? Soy Lucía Barrategui y esto es Las menos, las más, el podcast mensual de La Marea para hacer de las noticias menos leídas las más escuchadas. Uno, dos, tres, 7. 1.237 mujeres asesinadas desde 2003. Al cierre de este podcast, la cifra, lejos de estancarse, aumenta. Detrás de los asesinatos, nombres propios y vidas que se quiebran. Detrás de los feminicidios, una pregunta que se repite. ¿Qué ha vuelto a fallar? Para responder a este interrogante, el Ministerio de Igualdad promovió en 2022 la creación de comités de crisis. El objetivo es mejorar el análisis de cada caso para avanzar en la prevención y así poder corregir los puntos débiles. Otro análisis es el realizado por las compañeras de Por Todas en La Marea, del cual Olivia Carballar es coordinadora. Hola, Olivia. Hola, Lucía, ¿qué tal? A los comités de crisis para analizar los feminicidios y también lo que los antecede acuden representantes del Gobierno, Fiscalía y comunidades autónomas. ¿Cuáles son las conclusiones que se han extraído de los mismos sobre los factores que ponen en riesgo a las víctimas? El Ministerio de Igualdad destacó, por ejemplo, la alta vulnerabilidad de la víctima a la hora de ir a recoger sus cosas, sus enseres, sola en el momento de la separación. Y, por tanto, pues la necesidad de un acompañamiento por parte de personas cualificadas, ¿no? de personal institucional. Es otro factor de riesgo alto la propia vulnerabilidad que da a algunas mujeres el hecho de ser migrantes o necesitar ayuda social, o incluso factores de riesgo añadido como pueden ser las armas de fuego. Las historias que escuchábamos al principio en la voz de las periodistas Claudia Morán, Sandra Vicente, Isabel Muntané, Alba Mareca y Lidia Rodríguez se han publicado en el especial Por Todas. Un proyecto que nace en 2018, pero ¿con qué objetivo? Analizar caso a caso durante todo un año. Nosotras seleccionamos el año 2014 para comprender no solamente qué había pasado antes, ¿no? Ese contexto tan necesario que se evalúa en estos comités, sino también qué pasa después, porque muchas veces la soledad a la que se han enfrentado las víctimas antes del asesinato, esa vulnerabilidad,
perdura en las familias después del crimen. Tanto desde un punto de vista institucional como muchas veces también desde el punto de vista judicial e incluso social. Y de alguna manera también pretendíamos que fuese un ejercicio de memoria con estas mujeres. Y en muchos casos sabemos que ha servido casi de reparación. Olivia, ¿concuerdan las autoridades en la concienciación frente al negacionismo? Aquí la ética periodística también juega un papel importante. ¿Cuáles son los principios que tenéis en cuenta a la hora de trabajar una información tan sensible como es un feminicidio? Pues mira, nosotras mismas hemos ido aprendiendo muchísimo con este trabajo, hemos ido evolucionando, hemos tenido multitud de debates sobre cómo publicar una determinada historia e incluso el debate sobre si publicarla o no publicarla. Tenemos, por ejemplo, infinidad de detalles, de información que nos hemos guardado por ese principio de ética periodística del que veníamos hablando y, por supuesto, hemos respetado los momentos de cada familia. Cuando una familia ha dicho que no quería volver a recordar el caso porque el propio recuerdo le sigue produciendo dolor, le sigue produciendo sufrimiento, pues nos hemos ido. Para otros, en cambio, hemos supuesto un respiro, ¿no? El poder hablar de ello las ha reconfortado. Olivia Carballar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. Una breve pausa y seguimos. ¡Hey! Te robo unos segundos para contarte que Las Menos, Las Más es posible gracias al apoyo de las suscriptoras y suscriptores de La Marea. Si buscas periodismo, únete a nuestro medio y entra en suscripciones.lamarea.com. Tienes más información en la descripción de este episodio. Gracias. Una de las conclusiones de los comités de crisis convocados en 2023 es la necesidad de acompañamiento institucional y también policial justo en ese momento en el que una víctima acude a su casa para recoger sus pertenencias. Preguntamos a la abogada especializada en violencia de género, ella es Amparo Díaz, qué protección reciben a día de hoy las víctimas y en qué se traduce. Actualmente las víctimas de violencia de género en la pareja no tienen garantizado un acompañamiento policial a la hora de ir a recoger sus enseres personales y lo de sus hijos e hijas, ni tampoco un acompañamiento por parte depende de que el juzgado lo haya acordado o de la disponibilidad que tengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los casos en los que las víctimas se lo pidan directamente. Las conclusiones del Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad apelan a la denuncia de los casos de violencia de género por nuestra parte, por parte de la sociedad. Y en este sentido, una alta cantidad de denuncias, hablamos de entre 2007 y 2021, proceden de las propias víctimas. De hecho, solo el 16% corresponden a atestados policiales y a terceros. Amparo, ¿qué motivos se esconden tras las estadísticas? En los casos en los que la violencia de género en la pareja, la víctima sigue conviviendo con el agresor, muchas veces las instituciones públicas que intervienen temen comunicarlo en el juzgado porque piensan que no va a mejorar la situación, sino que va a empeorar el inicio de un procedimiento judicial al mantenerse la convivencia. Bueno, pues en los casos más graves, como mínimo, deberían plantearse enviar el comunicado a Fiscalía, para que Fiscalía pueda hacer la mujer sigue viviendo con el agresor y valorar la peligrosidad en la que se pueda encontrar. Y además, tanto los servicios sociales como los centros de atención a la mujer, según el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, pues tienen la posibilidad de solicitar medidas urgentes al tribunal. Y eso pues normalmente no se hace, no porque no quieran hacerlo, sino porque tenemos muchas leyes, pero tenemos muy poca o muy insuficiente dotación presupuestaria. Iria Comesaña es una de las periodistas que ha participado en Por Todas, contando la historia de Verónica, María del Carmen, Mariana y Ana María. Hola, Iria. Hola, Lucía, encantada de estar aquí. Cuéntanos cuál fue el principal reto al que te enfrentaste en la elaboración de estas piezas.
Tuvimos muchas dificultades, como localizar a familiares y amistades de las víctimas 5 años después de unos crímenes terribles para pedirles que nos hablaran de eso. En algunos casos nos encontramos a quienes quisieron hablar de las víctimas porque querían recordarlas por la vida que habían vivido y no solo por cómo habían muerto. Pero lo más habitual es encontrarte con personas que han sufrido una experiencia muy traumática, que ya han tenido que repetirla para el juicio y que no quieren volver a pasar por ahí. Porque al entorno de las víctimas de violencia machista les suele acompañar un tremendo sentimiento de culpa por no haberlo evitado. Por cierto, Iria, ¿persiste un perfil estereotipado de víctima de violencia de género? Sí que existe un estereotipo sobre cómo tiene que ser la mujer víctima de violencia y sí que nos sigue extrañando que pueda serlo una mujer de carácter fuerte o independiente económicamente. Y lo peor de este estereotipo es que nos impide ver el patrón que sí se repite y que no tiene que ver con cómo es la mujer, sino con cómo es la relación que tiene con su pareja. En los casos que hemos analizado, que son casos que han llegado al asesinato, se repite una relación de pareja absolutamente tóxica que nadie ha sabido parar a tiempo. A mí me llamó mucho la atención algo que me dijo una amiga de Ana María Márquez, que era directora del Museo de Nerja y que efectivamente tenía ese perfil de mujer poderosa que no identificamos con una víctima de violencia de género. Me dijo que durante la relación de su amiga con su maltratador, ella dejó pasar indicios que luego, después del crimen, había vuelto a analizar y sí había identificado. Que era como si de pronto hubiera empezado a darse cuenta de que había cosas en las relaciones de las personas que le importaban que no eran normales, pero que ahora sí se lo decía a esas personas. Ser mujer migrante en aislamiento, con perfil de dependencia o usuaria de servicios sociales, son 3 aspectos que han sido detectados como factores de vulnerabilidad. ¿Puedes darnos algún ejemplo de este tipo de situaciones? Uno de los casos, el de Mariana, asesinada en Almería, es un ejemplo extremo de los factores de vulnerabilidad de los que se suele hablar en los casos de violencia de género. Era una pareja que vivía en un barrio chabolista a las afueras de Almería, junto a la familia de él. Eran inmigrantes, no tenían recursos económicos, ella no tenía un tejido social a su alrededor, apenas tenía contacto con el exterior, más allá de que llevaba a sus hijos al colegio. Estaba tan aislada que prácticamente no encontramos a nadie con quien hablar, a nadie que la hubiera conocido o al menos a nadie que nos reconociera haberla conocido. Mariana no tenía ningún apoyo y fue muy doloroso darnos cuenta de que el crimen, que fue brutal, apenas se recordaba en la ciudad tan solo 5 años después. Su abogado nos contó incluso que durante el juicio la familia de ella no apareció en ningún momento, ni siquiera para reclamar las cantidades económicas a las que tenían derecho sus hijos. Y para terminar, ¿a dónde no está sabiendo mirar el periodismo a la hora de informar sobre violencia de género? Me parece que durante mucho tiempo hemos contado los crímenes de género como si fueran sucesos, como acontecimientos que ocurren sin que el contexto importe demasiado, como si fueran un accidente o un robo, en los que se cuentan detalles aislados o que se enfocan de una forma más emocional. Creo que tenemos que dejar de contar si el maltratador y la víctima parecían una pareja normal o dónde trabajaban y tenemos que empezar a contar mejor cómo son esos comportamientos tóxicos que se repiten, para poder ponerles nombre, para poder crear un discurso en torno a ellos, para que la sociedad empiece a verlos y a identificarlos, aunque no les hayan tocado de cerca. Que no tengamos que pasar por una experiencia cercana, como le ocurrió a la amiga de Ana María Márquez, y podamos identificarlos porque formen parte del relato que nos contamos como sociedad a través de los medios de comunicación. Gracias, Iria. Gracias a ti por dedicarle tiempo a este tema. El 016 es el número para denunciar un caso de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del historial de llamadas. Las menos, las más es un podcast mensual de La Marea producido por Laboratorio de Radio. La música es de Laura Tojeiro. Yo soy Lucía Barrategui. Nos escuchamos.